Una joven humilde encuentra a una señora perdida en la plaza y decide ayudarla, sin saber que este gesto de bondad cambiará su vida para siempre. Cuando la bolsa de la anciana se abre accidentalmente, un medallón misterioso con sus propias iniciales cae al suelo, revelando secretos familiares ocultos durante décadas. Dale like si te emocionó. Suscríbete para más historias y comenta desde dónde nos ves. La mañana se extendía gris sobre San Delvino, cuando Mariela Luzán cruzó la plaza con pasos apresurados, cargando una pequeña canasta de dulces caseros que desprendían el aroma tibio de canela y vainilla. Sus zapatos desgastados resonaban contra las piedras irregulares mientras esquivaba charcos de la lluvia nocturna. El mercado municipal bullía con voces de vendedores anunciando sus productos. El tintineo de monedas y el murmullo constante de conversaciones entrelazadas se dirigía hacia la farmacia cuando un grupo de personas formó un semicírculo cerca de la fuente central. Mariela ralentizó el paso, curiosa pero cautelosa. Entre los murmullos distinguió frases sueltas. Está perdida. No sabe dónde vive. Alguien debería ayudarla. En el centro del círculo, una señora de cabello plateado y vestido elegante de color azul marino giraba lentamente, con las manos temblorosas aferradas a una bolsa de cuero gastado. Su rostro reflejaba confusión y un miedo silencioso que hizo que algo se removiera en el pecho de Mariela. La mujer mayor llevaba un collar de perlas que brillaba suavemente bajo la luz filtrada de las nubes, y sus zapatos de tacón bajo estaban cubiertos de polvo, como si hubiera caminado durante horas sin rumbo fijo. Sus ojos, de un azul desvaído pero penetrante, buscaban entre los rostros que la observaban con una mezcla de desesperación y súplica. «Disculpe», murmuró la señora con voz quebrada. Dirigiéndose a un comerciante cercano, «¿Podría indicarme el camino a casa? Es que no recuerdo cómo regresar». El hombre se encogió de hombros y siguió acomodando sus verduras sin mirarla directamente. Otros transeúntes intercambiaron miradas incómodas y continuaron su camino, como si la situación fuera demasiado complicada para involucrarse. Mariela sintió un nudo en el estómago. Conocía esa sensación de vulnerabilidad, de estar sola en un mundo que parecía indiferente al sufrimiento ajeno. Sus dedos apretaron el asa de la canasta mientras luchaba internamente. Necesitaba llegar a la farmacia antes de que cerrara para el almuerzo. Los medicamentos de su madre no podían esperar más. Pero cuando vio que la señora mayor comenzaba a caminar en círculos, cada vez más angustiada, Mariela no pudo seguir siendo espectadora. «Señora», se acercó con voz suave. «¿Se siente bien?» Los ojos azules se fijaron en ella con una expresión de alivio inmediato. «Ay, mi niña, qué amable eres. Me llamo Aracelia Murtega y estoy un poco confundida. Salí esta mañana a comprar flores para el jardín, pero ahora no encuentro el camino de regreso». La voz de Aracelia tenía un dejo aristocrático que contrastaba con su estado de desorientación. Mariela notó que sus manos, aunque arrugadas por la edad, lucían cuidadas, con una sortija de oro en el dedo anular que reflejaba pequeños destellos de luz. «No se preocupe, la vamos a ayudar», le aseguró Mariela, tomando delicadamente el brazo de la mujer. «¿Recuerda alguna referencia cerca de su casa? ¿Una iglesia? ¿Un parque? ¿Una tienda?» Mientras hablaba, Mariela percibió las miradas de algunos comerciantes conocidos. Don Pascual, el panadero, negó ligeramente con la cabeza desde la puerta de su establecimiento, como diciéndole que no se metiera en problemas ajenos. La señora Remedios, que vendía flores en la esquina, la observó con expresión de preocupación, conociendo la tendencia de Mariela a ayudar sin pensar en las consecuencias. «Vivo en la colina», murmuró Aracelia, señalando vagamente hacia el norte. «Es una casa grande, blanca, con jardines, pero todo me parece igual hoy.
Mariela sabía a qué zona se refería. Era el sector más elegante de San Delvino, donde vivían las familias adineradas, un mundo completamente ajeno al suyo. Sin embargo, algo en la mirada perdida de Aracelia la conmovió profundamente. «Venga conmigo», decidió finalmente. «Caminemos hacia allá y veremos si reconoce algo familiar», mientras comenzaron a alejarse de la plaza. Aracelia apretó su bolsa con mayor fuerza, como si contuviera algo sumamente valioso. Sus pasos eran inciertos, y en varias ocasiones Mariela tuvo que sostenerla para evitar que tropezara con las irregularidades del pavimento. «Eres muy bondadosa», suspiró la señora mayor. «No todos los jóvenes de hoy se tomarían la molestia». En ese momento, al cruzar una calle empedrada, Aracelia perdió el equilibrio. Mariela reaccionó instintivamente, sosteniéndola por los hombros, pero el movimiento brusco hizo que la bolsa de cuero se abriera. Un objeto pequeño y brillante cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó en el silencio matutino. Mariela se agachó para recogerlo y se quedó paralizada. Era un medallón de plata, antiguo pero bien conservado, con 2 iniciales grabadas en letra cursiva, M.L., sus propias iniciales. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo sostenía, sintiendo el peso del metal y la suavidad de su superficie pulida por el tiempo. Aracelia la observaba con una expresión que había cambiado completamente. Ya no era la mirada perdida de una anciana confundida, sino algo mucho más profundo e intenso. «Es tuyo», murmuró Aracelia, con voz apenas audible, pero cargada de emoción. Mariela levantó la vista, desconcertada, mientras las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando las 11 de la mañana y llenando el aire con su eco metálico que parecía subrayar la trascendencia de aquel momento inesperado. La mansión Murtega se alzaba imponente al final de una calle empedrada que serpenteaba hacia la colina más alta de San Delvino. Sus muros blancos brillaban bajo el sol, que finalmente había logrado filtrarse entre las nubes, y los jardines meticulosamente cuidados exhibían rosales en flor que perfumaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora. Mariela caminó junto a Aracelia por el sendero de grava que conducía a la entrada principal, sintiendo cómo cada paso la alejaba más del mundo que conocía. Las ventanas de la casa reflejaban el cielo como espejos antiguos, y las columnas de mármol enmarcaban una puerta de madera tallada que parecía haber sido diseñada para intimidar. El contraste con su pequeña casa de adobe al otro lado del pueblo era abrumador. Aquí, los sonidos urbanos llegaban amortiguados, como si el dinero y el estatus crearan una barrera invisible contra las preocupaciones mundanas. Aracelia presionó un timbre dorado, y el eco profundo resonó al otro lado de la puerta. Mariela ajustó su rebozo gastado y se alisó el cabello. Repentinamente consciente de sus ropas humildes y sus manos manchadas por la preparación matutina de dulces, la puerta se abrió, revelando a un hombre de aproximadamente 30 años, vestido con un traje gris inmaculado y una corbata de seda que reflejaba su posición acomodada. Sus ojos oscuros evaluaron a Mariela de arriba a abajo con una frialdad calculada que la hizo encogerse involuntariamente. «Tía Aracelia», dijo con voz controlada pero tensa, «¿dónde habías estado? Estaba a punto de llamar a la policía». «César, querido», respondió Aracelia con una sonrisa que parecía haber recuperado su lucidez. «Esta jovencita tan amable me ayudó a regresar. Se llama Mariela». César Norballo estudió el rostro de Mariela con una intensidad que la incomodó. Había algo en su mirada que iba más allá de la simple desconfianza hacia una extraña. Era como si estuviera evaluando una amenaza potencial. «Mucho gusto», murmuró sin extender la mano. «Agradezco que hayas ayudado a mi tía. Últimamente ha tenido algunos episodios de confusión». Las mejillas de Aracelia se sonrojaron ligeramente, pero no perdió la compostura. «No son episodios, César»,
Simplemente a veces los recuerdos me abruman y pierdo la noción del tiempo. Desde el interior de la casa llegaron pasos acompasados sobre el suelo de mármol. Un joven alto, de complexión atlética y cabello castaño ligeramente ondulado, apareció en el vestíbulo. A diferencia de César, su expresión era curiosa pero amable. Y cuando vio a Mariela, esbozó una sonrisa genuina. «¿Quién es nuestra visitante?», preguntó con voz cálida. «Con Emiliano», dijo Aracelia con evidente cariño. «Te presento a Mariela Luzán. Ella me trajo a casa cuando me encontró perdida en el mercado». Emiliano Murtega se acercó y tendió la mano a Mariela con naturalidad. Su apretón fue firme pero no agresivo, y sus ojos verdes la miraron con interés genuino en lugar de juicio. «Es un placer conocerte, Mariela, y muchas gracias por cuidar a mi abuela». La diferencia entre los dos primos era notable. Mientras César mantenía una postura rígida y distante, Emiliano irradiaba una calidez que hizo que Mariela se sintiera menos fuera de lugar. El vestíbulo de la mansión era una obra de arte en sí mismo. El techo alto estaba adornado con molduras doradas, y una escalinata de mármol se curvaba elegantemente hacia el segundo piso. Pinturas al óleo colgaban de las paredes, retratos de antepasados que parecían observar a los visitantes con expresiones solemnes. Mariela percibió el aroma sutil de cera para muebles mezclado con el perfume de flores frescas que adornaban una mesa central de cristal. Todo respiraba opulencia y tradición, pero también una frialdad que la hacía sentirse como una intrusa. «¿Te gustaría pasar al salón?», ofreció Emiliano, pero César intervino rápidamente. «Estoy seguro de que la señorita Luzán tiene cosas que hacer», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No queremos robarle más tiempo». Aracelia frunció el ceño y tomó la mano de Mariela entre las suyas, que aunque arrugadas, tenían una calidez reconfortante. «Nonsense», declaró con una firmeza que revelaba que, a pesar de sus momentos de confusión, seguía siendo la matriarca de la familia. «Mariela debe quedarse a tomar té, y quiero que regrese mañana por la tarde». La tensión en el aire se volvió palpable. César apretó ligeramente los labios, y Mariela notó cómo sus dedos se crispaban sobre la cartera de cuero que llevaba bajo el brazo. Emiliano, por su parte, pareció intrigado por la insistencia de su abuela. «Por favor, quédate un momento», añadió Emiliano, dirigiéndose a Mariela. «Mi abuela no suele conectar tan rápidamente con las personas. Debe haber algo especial en ti». Mariela sintió el peso del medallón en su bolsillo, donde lo había guardado después del incidente en la calle. La intensidad de la mirada de Aracelia sugería que había mucho más en esta situación de lo que aparentaba en superficie. «Está bien», murmuró finalmente, «pero solo un momento. Mi madre me espera en casa». César exhaló imperceptiblemente, pero su expresión permaneció controlada. Sin embargo, en la profundidad de sus ojos oscuros, algo calculador y frío había comenzado a gestarse. El salón principal de la mansión Murtega era un testamento al refinamiento acumulado durante generaciones. Sofás de terciopelo burdeos se distribuían alrededor de una mesa de centro tallada en madera de caoba, mientras que vitrinas repletas de porcelana china flanqueaban las ventanas que daban al jardín posterior. Mariela se sentó cuidadosamente en el borde de uno de los sofás, temiendo que su ropa simple pudiera manchar la tela lujosa. Aracelia tomó asiento a su lado, ignorando completamente la evidente tensión que César irradiaba desde su posición junto a la chimenea de mármol. «Lupita», llamó Aracelia, y una mujer mayor vestida con uniforme impecable apareció desde una puerta lateral. «¿Podrías traernos té y algunas de esas galletas de mantequilla que preparaste ayer?» Emiliano se acomodó en el sofá opuesto, cruzando una pierna sobre la otra con naturalidad aristocrática. Sus ojos verdes estudiaban el rostro de Mariela con una curiosidad que ella encontraba tanto halagadora como desconcertante. «¿Hace mucho que vives en San Delvino?», preguntó Emiliano.
Iniciando una conversación que parecía genuinamente interesada en conocerla. «Toda mi vida», respondió Mariela, relajándose ligeramente ante su tono amable. «Mi familia llegó aquí cuando yo era muy pequeña. Mi madre y yo vivimos cerca del mercado, en la calle Morelos». César se aclaró la garganta discretamente. «Es una zona pintoresca», comentó con un tono que lograba sonar tanto condescendiente como aparentemente educado. Aracelia le lanzó una mirada severa a su sobrino antes de volverse hacia Mariela con expresión maternal. «¿Y a qué te dedicas, querida?» «Hago dulces artesanales», explicó Mariela, sintiendo una mezcla de orgullo y timidez al hablar de su trabajo. «Empanadas de cajeta, cocadas, dulces de leche. Los vendo en la plaza y a veces en las fiestas del pueblo». «¡Qué maravilloso!», exclamó Aracelia con entusiasmo genuino. «Una tradición tan hermosa, mantener vivos los sabores de la infancia». En ese momento, Lupita regresó con una bandeja de plata que contenía una tetera de porcelana decorada, tazas delicadas con motivos florales y un plato de galletas que desprendían un aroma tentador de vainilla y almendras. Mientras servía el té, Aracelia tomó la mano libre de Mariela y la sostuvo con delicadeza. Sus dedos, aunque frágiles por la edad, tenían una calidez reconfortante que recordaba a Mariela las manos de su difunta abuela. «Mariela», comenzó Aracelia con voz suave pero cargada de emoción. «Hay algo que necesito contarte. Algo que he guardado en mi corazón durante tantos años que a veces pienso que se ha vuelto demasiado pesado para llevarlo sola». César se enderezó imperceptiblemente, y Emiliano dejó su taza sobre la mesa con un tintineo suave que resonó en el silencio expectante del salón. «Hace mucho tiempo», continuó la anciana, «mi hermana menor, Elena, tuvo una hija, una niñita preciosa de ojos grandes y sonrisa traviesa, pero durante una época muy difícil para nuestra familia, cuando había problemas económicos y disputas familiares, la niña desapareció». Las palabras flotaron en el aire como hojas que caen lentamente, cargadas de dolor acumulado durante décadas. Mariela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del salón. «No sabemos exactamente qué pasó», prosiguió Aracelia con la voz ligeramente quebrada. «Algunos dijeron que Elena se la llevó para protegerla de los problemas familiares. Otros sugirieron que hubo una confusión en el hospital donde estaba internada por una enfermedad. El caso es que nunca más volvimos a saber de ellas». Mariela tragó saliva, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza acelerada. El medallón en su bolsillo parecía pesar más con cada palabra. «La única pista que quedó», añadió Aracelia, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas, «fue un medallón que había pertenecido a nuestra madre. Elena siempre lo llevaba consigo, y estaba segura de que se lo habría puesto a su hija como protección». El silencio que siguió fue tan profundo que Mariela pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina del salón y el sonido distante de pájaros cantando en el jardín. Con manos temblorosas, Mariela extrajo el medallón de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa de centro. La plata antigua brilló bajo la luz del candelabro, y las iniciales ML parecieron cobrar vida propia. Aracelia ahogó un grito, llevándose las manos al pecho. Emiliano se inclinó hacia adelante, estudiando el objeto con asombro evidente. César, por su parte, palideció visiblemente y apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Dios mío», suspiró Aracelia, «después de tanto tiempo, es posible que finalmente...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, César se acercó con pasos rápidos y autoritarios. «Tía», dijo con voz firme, «creo que la emoción te está afectando. Probablemente es solo una coincidencia. Hay miles de medallones similares. Sin embargo,
Cuando Aracelia tomó el medallón entre sus manos arrugadas, algo cambió en su expresión, una paz profunda, mezclada con una certeza que trascendía la lógica, iluminó su rostro como si hubiera encontrado una pieza perdida de su alma. Los días siguientes se convirtieron en un ritual delicado para Mariela. Cada tarde, después de completar sus ventas en la plaza, se dirigía hacia la colina donde se alzaba la mansión Mourtega. El sendero empedrado se había vuelto familiar bajo sus pies, y los jardines la recibían con fragancias que cambiaban sutilmente según el clima y la hora del día. Aracelia la esperaba siempre en el mismo lugar, un pequeño salón que daba al jardín posterior, donde la luz de la tarde se filtraba a través de cortinas de encaje, creando patrones dorados sobre los muebles antiguos. Era un espacio más íntimo que el gran salón principal, decorado con fotografías familiares y libros gastados por el uso. «Querida», le decía Aracelia cada vez que la veía llegar, con una sonrisa que irradiaba una calidez maternal que Mariela no había experimentado desde la muerte de su abuela. «Ven, siéntate aquí conmigo». Durante estas visitas, Aracelia compartía fragmentos de recuerdos que surgían como burbujas en su memoria. La risa de su hermana Elena, las tardes de costura juntas, las canciones que cantaban mientras preparaban la comida familiar. Pero también había sombras en esos recuerdos, momentos donde la confusión nublaba sus ojos y las palabras se perdían en laberintos de olvido. «A veces siento que mi mente es como un cajón lleno de fotografías revueltas», le confesó una tarde mientras sostenían tazas de té de manzanilla. «Puedo ver las imágenes claramente, pero no siempre logro ponerlas en orden». Emiliano se había convertido en una presencia constante durante estas reuniones. Al principio, Mariela pensó que era solo cortesía familiar, pero gradualmente notó que su interés iba más allá del protocolo social. Sus preguntas sobre su vida, su trabajo, sus sueños, tenían una sinceridad que la desarmaba. «¿Siempre quisiste dedicarte a la repostería?», le preguntó un día mientras paseaban por el jardín, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que Mariela percibiera el aroma sutil de su colonia. «En realidad», respondió ella, deteniéndose junto a un rosal particularmente frondoso, «es algo que aprendí por necesidad cuando mi padre murió. Mi madre cayó en una depresión profunda. Yo tenía 14 años y necesitaba encontrar una manera de ganar dinero». Emiliano la observó con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo que Mariela no se atrevía a interpretar. «Pero terminé amándolo», continuó, tocando suavemente uno de los pétalos rosados. «Hay algo mágico en transformar ingredientes simples en algo que puede alegrar el día de alguien». Mientras tanto, César observaba estas interacciones desde las ventanas de su estudio, con una intensidad que rayaba en la obsesión. Sus planes iniciales de una herencia familiar sin complicaciones se estaban desmoronando pieza por pieza, y la presencia creciente de Mariela en la vida de su tía representaba una amenaza que no podía ignorar. «Es una aprovechada», murmuró a Lupita una tarde, esperando sembrar dudas en el personal doméstico. «¿No te parece extraño que apareciera justo cuando mi tía está en su estado más vulnerable?» Pero Lupita, que había servido a la familia Mourtega durante más de 20 años, simplemente asintió sin comprometerse y continuó con sus labores. Había aprendido a mantenerse neutral en los conflictos familiares, aunque en el fondo de su corazón comenzaba a simpatizar con aquella joven humilde que trataba a Aracelia con un cariño genuino que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada de César. Una tarde, mientras Mariela ayudaba a Aracelia a regar las plantas del invernadero casero, la anciana detuvo sus movimientos y la miró fijamente. «Mariela, mi niña», dijo con voz suave pero firme,
Sé que todo esto debe parecerte muy extraño, una anciana con problemas de memoria que afirma que podría ser su sobrina perdida. Señora Aracelia, interrumpió Mariela gentilmente, no me parece extraño. Mi madre siempre me dijo que los caminos del destino son misteriosos. Aracelia sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos azules. Solo quiero que sepas que, sin importar lo que descubramos sobre el pasado, ya tienes un lugar en mi corazón, murmuró, tomando las manos de Mariela entre las suyas, y espero tenerlo en el tuyo. Esa noche, cuando Mariela regresó a su pequeña casa, encontró a su madre, Esperanza, esperándola en la cocina con una expresión preocupada. Sus manos artríticas sostenían una taza de té de hierbas, y su rostro reflejaba la inquietud que había estado acumulando durante días. «Mija», dijo con voz cuidadosa, «¿estás segura de que es buena idea involucrarte tanto con esa familia?» Mariela se sentó frente a ella, notando cómo la luz de la lámpara acentuaba las líneas de cansancio en el rostro de su madre. «¿Por qué lo preguntas, mamá?» Esperanza suspiró profundamente antes de responder. Las familias ricas tienen sus propios problemas, y a veces los humildes como nosotros terminamos lastimados sin entender por qué. Sus palabras resonaron en la mente de Mariela mientras se preparaba para dormir. En la distancia, las campanas de la iglesia marcaron las 11 de la noche y por primera vez, desde que había comenzado a visitar la mansión, una semilla de duda se plantó en su corazón. La mañana del incidente amaneció con un cielo especialmente despejado que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. César había pasado la noche despierto, planificando cada detalle de su estrategia con la meticulosidad de un general preparándose para una batalla decisiva. En su estudio privado, bajo la luz dorada de una lámpara de escritorio, había preparado cuidadosamente varios documentos que llevaban membrete de la empresa familiar y sellos que parecían oficiales. Su experiencia en el mundo corporativo le había enseñado que la percepción de autenticidad era a menudo más poderosa que la autenticidad misma. Cuando Mariela llegó esa tarde para su visita habitual, encontró la mansión sumida en una atmósfera diferente. Los empleados evitaban el contacto visual y había una tensión palpable que flotaba en el aire como el humo de un cigarro recién extinguido. Aracelia la recibió en su pequeño salón favorito, pero su sonrisa habitual parecía forzada y sus manos temblaban ligeramente más de lo usual mientras servía el té. «¿Se encuentra bien, señora Aracelia?», preguntó Mariela, notando la palidez en el rostro de la anciana. «Oh, querida», suspiró Aracelia, «ha sido un día muy confuso. César encontró algunos documentos que me han preocupado mucho». Como si hubiera estado esperando esta señal, César apareció en la entrada del salón con una carpeta bajo el brazo y una expresión de grave preocupación que había ensayado frente al espejo de su habitación. «Tía Aracelia», dijo con voz modulada para sonar tanto compasiva como autoritaria, «siento tener que interrumpir, pero creo que es importante que Mariela vea esto». Desplegó sobre la mesa de centro varios papeles que parecían oficiales, con firmas y sellos que creaban una ilusión convincente de legitimidad. El encabezado de uno de los documentos leía «Informe de investigación genealógica, confidencial, después de la aparición del medallón», explicó César con tono aparentemente dolido. «Decidí contratar a un investigador privado para verificar cualquier conexión familiar. Los resultados, me temo, son bastante reveladores». Mariela sintió como el aire se espesaba a su alrededor mientras sus ojos recorrían los documentos. Aunque no entendía completamente la jerga legal, las palabras falsificación, evidencia insuficiente y posible fraude saltaban de las páginas como dagas dirigidas a su corazón. «Esto es imposible», murmuró, con voz apenas audible. César suspiró teatralmente.
Créeme, Mariela, esto es tan doloroso para mí como para ti, pero el investigador descubrió que existen al menos una docena de medallones idénticos que fueron producidos en serie por un joyero de la ciudad vecina entre 1960 y 1980, Emiliano, que hasta ese momento había estado leyendo en silencio en un rincón del salón. Levantó la vista con expresión confundida. César, ¿cuándo contrataste a un investigador? No recuerdo que mencionaras nada sobre esto. Hay muchas cosas que no menciono. Primo, respondió César con una frialdad nueva en su voz. Alguien en esta familia tiene que proteger nuestros intereses. Aracelia, que había estado observando los documentos con creciente agitación, comenzó a mostrar signos de la confusión que a veces nublaba su mente cuando se sentía abrumada emocionalmente. Pero yo estaba tan segura, murmuró, llevándose las manos a las sienes. Los recuerdos parecían tan claros. César aprovechó inmediatamente este momento de vulnerabilidad. Tía, tu médico ha explicado que el estrés y la esperanza pueden crear falsos recuerdos, especialmente en personas de tu edad. Es completamente comprensible que desearas tanto encontrar a nuestra familia perdida, que tu mente creara conexiones donde no las había. Las palabras golpearon a Mariela como bofetadas físicas. Se levantó de su asiento con movimientos rígidos, sintiendo cómo las miradas de los empleados que se habían reunido discretamente en el pasillo la atravesaban con una mezcla de lástima y sospecha recién alimentada. Yo nunca quise causarles problemas, tartamudeó, con los ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar frente a ellos. Emiliano se puso de pie también, con una expresión de conflicto interno que reflejaba su lucha entre la lealtad familiar y sus propios instintos. Mariela, espera, comenzó a decir, pero las palabras murieron en su garganta cuando César le lanzó una mirada severa cargada de implicaciones sobre solidaridad familiar. Creo que sería mejor, dijo César con voz aparentemente compasiva pero firme, que tomaras un tiempo para procesar toda esta información. La familia necesita espacio para recuperarse de esta situación. Sin decir otra palabra, Mariela tomó su rebozo y se dirigió hacia la puerta con pasos que trataban de mantener la dignidad mientras su mundo se desmoronaba. En el umbral se detuvo un momento, volviéndose hacia Aracelia con una mirada que contenía todo el dolor de una esperanza quebrada. «Señora Aracelia», susurró, «quiero que sepa que cada momento que pasé aquí fue genuino. Nunca tuve intenciones de lastimar a nadie». Aracelia intentó levantarse para alcanzarla, pero la confusión mental causada por el shock emocional la mantenía paralizada en su asiento, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, mientras Mariela caminaba por el sendero empedrado alejándose de la mansión. César observaba desde la ventana con una sonrisa de satisfacción que no llegaba a sus ojos. El primer movimiento de su plan había sido ejecutado con éxito, pero en el fondo de su mente, una pequeña voz le recordaba que las mentiras complicadas a menudo desarrollan vida propia de maneras impredecibles. El silencio en la mansión Mourtega se había vuelto opresivo, como si la ausencia de Mariela hubiera dejado un vacío que ninguna actividad normal podía llenar. Aracelia pasaba las tardes sentada en su salón favorito, sosteniendo el medallón entre sus dedos arrugados y mirando fijamente hacia el jardín, donde las flores parecían haber perdido parte de su color. «No está comiendo bien», le confió Lupita a Emiliano una mañana mientras preparaba el desayuno. Anoche apenas probó la sopa y esta mañana no quiso ni el pan tostado que tanto le gusta. Emiliano observó a su abuela desde la puerta del comedor, notando cómo sus hombros se habían encogido y cómo sus movimientos carecían de la vitalidad que había mostrado durante las visitas de Mariela.
Era como si una parte esencial de ella se hubiera marchado junto con la joven. ¿Has visto esos documentos que César mostró?, le preguntó a Lupita en voz baja. La mujer mayor negó con la cabeza, secando sus manos en el delantal con movimientos nerviosos. El señor César los guardó en su estudio inmediatamente después. Dice que son muy delicados para andar circulando por la casa. Algo en la expresión de Lupita sugería que tenía sus propias dudas, pero décadas de servicio doméstico le habían enseñado a mantener sus opiniones para sí misma, especialmente cuando se trataba de conflictos familiares. Esa misma tarde, Emiliano decidió confrontar directamente a su primo. Encontró a César en su estudio, revisando estados financieros con la meticulosidad obsesiva que caracterizaba todos sus proyectos. «César», comenzó sin preámbulos, «necesito ver esos documentos sobre Mariela». César levantó la vista de sus papeles con una expresión de ligera molestia por la interrupción. «¿Para qué? El asunto ya está resuelto. Porque mi abuela está destrozada», replicó Emiliano cerrando la puerta del estudio tras de sí. «Y porque algo de toda esta situación no me cuadra». Una sombra cruzó el rostro de César, tan rápida que cualquiera que no lo conociera bien podría haberla pasado por alto. «¿Qué exactamente no te cuadra?» «El hecho de que contrataste a un investigador sin consultar con nadie», comenzó Emiliano enumerando con los dedos. «Que estos documentos aparecieran tan convenientemente cuando Mariela estaba empezando a formar parte de la familia, y principalmente que mi abuela, que ha tenido episodios de confusión, de repente se volviera completamente lúcida y conectada cuando Mariela estaba presente». César se reclinó en su silla de cuero, estudiando a su primo con la expresión calculada que utilizaba en las reuniones de negocios más complicadas. «Emiliano, entiendo que te sientes atraído hacia esa chica. Es natural, es bonita, tiene una historia conmovedora y proyecta cierta inocencia que puede ser muy seductora. Esto no tiene nada que ver con atracción», interrumpió Emiliano, aunque un leve rubor en sus mejillas sugería que César había tocado un punto sensible. «Tiene que ver con la verdad». «¿La verdad?», César soltó una risa seca. «La verdad es que esa muchacha vio una oportunidad cuando encontró el medallón. La verdad es que nuestra familia ha sido objeto de intentos de estafa antes. Y la verdad es que, como el futuro administrador del patrimonio familiar, es mi responsabilidad protegernos de personas que podrían aprovecharse de la condición vulnerable de mi tía». Emiliano estudió el rostro de su primo, notando la tensión en su mandíbula y la rigidez de sus hombros. César siempre había sido ambicioso, pero había algo diferente en su comportamiento reciente. Una urgencia que no había estado presente antes. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero ver esos documentos». César dudó por un momento, que se sintió eterno, antes de abrir el cajón de su escritorio y extraer la carpeta. La entregó a Emiliano con una expresión que intentaba proyectar transparencia, pero que no lograba ocultar completamente su nerviosismo. Mientras Emiliano revisaba los papeles, César observaba cada microexpresión en su rostro, preparándose para defender cada detalle de su elaborada fabricación. «Esta dirección del investigador», murmuró Emiliano después de varios minutos de silencio. «No me suena familiar. Es una empresa especializada de la capital», respondió César rápidamente. «Son muy discretos». Emiliano asintió lentamente, devolviendo los documentos sin hacer más comentarios, pero cuando salió del estudio ya había memorizado la información de contacto del supuesto investigador y tenía planes muy específicos para el día siguiente. Mientras tanto, en su pequeña casa al otro lado del pueblo, Mariela intentaba mantener una rutina normal que le permitiera procesar el dolor de la traición emocional que había experimentado. Preparaba sus dulces con movimientos mecánicos, sonreía a sus clientes con una alegría forzada y evitaba pasar por las calles que le recordaran su camino hacia la mansión. «Mija,
Le dijo su madre una noche mientras cenaban en silencio. Sé que estás sufriendo, pero quizás es mejor así. Esa vida nunca habría sido realmente tuya. Mariela asintió, pero en su corazón persistía una sensación de pérdida que iba más allá de la desilusión sobre su posible parentesco. Había perdido no solo la ilusión de una familia, sino también la amistad genuina de Aracelia y la posibilidad de explorar sus sentimientos hacia Emiliano. Esa noche, acostada en su pequeña habitación, sostuvo el medallón contra su pecho y se permitió llorar por todo lo que había ganado y perdido en tan poco tiempo. El día amaneció con una bruma ligera que se alzaba desde el valle, envolviendo a San Delvino en una atmósfera etérea que parecía susurrar secretos. Emiliano se levantó antes del alba con una determinación que no había sentido en años, impulsado por una certeza creciente de que la verdad era mucho más compleja de lo que César había presentado. Su primera parada fue la oficina de correos, donde verificó la dirección del supuesto investigador privado. Como había sospechado, no existía ninguna empresa con ese nombre en la dirección proporcionada. El empleado postal, un hombre mayor que conocía cada rincón de la ciudad, confirmó que esa calle albergaba únicamente oficinas gubernamentales y una lavandería. ¿Está seguro de que es la dirección correcta? «Joven Emiliano», preguntó el empleado, ajustándose los anteojos mientras revisaba nuevamente el directorio. «Completamente seguro», respondió Emiliano, sintiendo cómo la primera pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Su siguiente destino fue la biblioteca municipal, donde una amiga de la universidad trabajaba como archivista. Carolina Vázquez había estudiado historia con él, y su conocimiento de los registros locales era legendario. «Emiliano», lo saludó con una sonrisa cálida cuando lo vio entrar. «Qué sorpresa verte por aquí. ¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito investigar los registros de nacimientos y defunciones de hace aproximadamente 25 años», explicó, manteniendo un tono casual. «Específicamente cualquier información sobre una familia apellidada Luzán». Carolina lo condujo hacia los archivos históricos, donde pasaron la siguiente hora revisando documentos amarillentos que olían a papel viejo y tiempo acumulado. La información que encontraron fue fragmentaria, pero reveladora. Había constancia de una Elena Murtega que había dado a luz a una niña en 1998, pero los registros posteriores eran inconsistentes y confusos. «Mira esto», murmuró Carolina señalando un documento que parecía haber sido modificado. «Aquí dice que la niña fue registrada como María Esperanza Luzán, pero hay una anotación al margen que sugiere que el apellido original pudo haber sido diferente». Emiliano estudió el documento, notando las inconsistencias en la tinta y la escritura que sugerían alteraciones posteriores. Es común que se cambien los apellidos en los registros, en casos de adopción informal o custodia familiar. «Sí», explicó Carolina, «especialmente en esa época, cuando los procedimientos legales eran menos estrictos y las familias a menudo resolvían estos asuntos de manera privada. Mientras tanto, en la mansión, César comenzaba a notar fisuras en su plan cuidadosamente construido. Aracelia había dejado de comer casi por completo, y su estado de ánimo había afectado a todo el personal doméstico. Lupita lo había confrontado esa mañana con una valentía inusual. «Señor César», le había dicho mientras limpiaba el estudio. «Con todo respeto, creo que la señora Aracelia necesita ver a Mariela. No ha sido la misma desde que se fue». «Lupita», había respondido César con voz controlada, «entiendo tu preocupación, pero a veces las decisiones difíciles son necesarias para proteger a la familia». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, César podía ver que su autoridad sobre el personal doméstico se estaba erosionando.
Los empleados, que habían trabajado para la familia durante décadas, habían presenciado la transformación positiva de Aracelia durante las visitas de Mariela y la contrastan dramáticamente con su actual estado de desánimo. Esa tarde, cuando Emiliano regresó a la mansión con sus descubrimientos, encontró a su abuela sentada en el jardín, inmóvil como una estatua, con el medallón en su regazo y la mirada perdida en la distancia. «Abuela», se sentó a su lado en el banco de hierro forjado. «Necesito hacerte algunas preguntas sobre Elena y su hija». Los ojos azules de Aracelia se enfocaron lentamente en él. Como si regresara de un lugar muy lejano. «Elena», murmuró con voz apenas audible, «mi hermana pequeña, siempre fue la rebelde de la familia. ¿Recuerdas exactamente cuándo desapareció su hija?» Aracelia cerró los ojos, concentrándose en recuerdos que luchaban por emerger a través de la niebla del tiempo y el dolor. «Fue después de la muerte de nuestro padre», comenzó lentamente. «Elena estaba pasando por un momento muy difícil. Había problemas con la herencia, disputas familiares. Algunos parientes cuestionaban su derecho a la fortuna familiar porque había tenido la niña sin casarse». Emiliano sintió cómo se aceleraba su pulso. «¿Qué pasó entonces?» «Una noche», continuó Aracelia, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Elena vino a verme. Estaba desesperada, asustada. Dijo que alguien estaba tratando de quitarle a su hija para evitar que pudiera reclamar su herencia. Me pidió que guardara el medallón como prueba, por si algo le pasaba». Las palabras flotaron en el aire del jardín como pétalos cayendo, cada una cargada de implicaciones que habían estado ocultas durante más de 2 décadas. «¿Y qué pasó después de esa noche? Nunca más las volví a ver», susurró Aracelia. «Pero siempre supe que algún día, de alguna manera, mi sobrina regresaría, y cuando vi a Mariela con el medallón». No necesitó terminar la frase. Emiliano comprendió que la certeza instintiva de su abuela había sido más poderosa que cualquier documento falsificado, y que César había subestimado gravemente el poder de los vínculos familiares que trascienden la lógica y la manipulación. Esa noche, Emiliano se quedó despierto hasta muy tarde, planeando cuidadosamente cómo iba a confrontar a César con la evidencia que había acumulado. La confrontación, que había estado gestándose durante semanas, finalmente llegó como una tormenta que había estado acumulando presión en el horizonte. Emiliano había elegido cuidadosamente el momento. Una tarde de domingo, cuando toda la familia estaría presente en la mansión para la cena semanal tradicional, el comedor principal de los Murtega, con su mesa de caoba que podía acomodar a 12 personas y sus candelabros de cristal que reflejaban la luz como lágrimas suspendidas, se había convertido en un tribunal improvisado. Aracelia ocupaba su lugar habitual en la cabecera, flanqueada por Emiliano y César, mientras que los empleados de mayor confianza habían sido convocados como testigos silenciosos. «Antes de comenzar la cena», anunció Emiliano con voz firme, «necesito compartir algunas investigaciones que he estado realizando». César, que había estado sirviendo vino con movimientos aparentemente relajados, se tensó imperceptiblemente. Sus dedos se crisparon ligeramente alrededor del cuello de la botella, pero mantuvo una expresión de curiosidad educada. «¿Investigaciones sobre qué?», preguntó con tono casual, aunque una vena en su sien comenzó a palpitar ligeramente. Emiliano desplegó sobre la mesa documentos auténticos que había obtenido de los archivos municipales, contrastándolos dramáticamente con las falsificaciones que César había presentado semanas antes sobre la empresa de investigación privada que supuestamente contrataste. Comenzó, observando cómo el color se desvanecía gradualmente del rostro de su primo. «Resulta que no existe. La dirección que proporcionaste corresponde a una oficina gubernamental que no tiene nada que ver con investigaciones genealógicas».
El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la esquina del comedor y el sonido distante de pájaros refugiándose en los árboles del jardín mientras el sol comenzaba a ponerse. «Debe haber sido un error», murmuró César, pero su voz había perdido la autoridad convincente que habitualmente proyectaba. «No», continuó Emiliano, sacando una segunda carpeta. «También verifiqué los documentos que mostraste sobre los medallones idénticos producidos en serie. El joyero que supuestamente los fabricó cerró su negocio en 1975, más de 20 años antes de que Mariela naciera. Aracelia, que había estado escuchando con una intensidad creciente, se enderezó en su silla como si la verdad le estuviera devolviendo fuerzas que había perdido durante las semanas de confusión y dolor. «César», dijo con una voz que recuperaba la autoridad matriarcal que había sido su característica durante décadas. «¿Qué significan estos descubrimientos?» Lupita, desde su posición junto a la puerta que conectaba con la cocina, intercambió miradas significativas con el jardinero y el chofer, todos ellos testigos silenciosos de una verdad que finalmente estaba siendo expuesta. César se levantó de su asiento con movimientos bruscos, caminando hacia la ventana que daba al jardín, como si necesitara escapar de las miradas acusadoras que convergían sobre él. «Estaba protegiendo a la familia», dijo finalmente, con voz defensiva pero quebrada. «Esa muchacha apareció de la nada con una historia conveniente y un objeto que podría haber obtenido en cualquier lugar. ¿Protegiendo a la familia de qué?», preguntó Emiliano, levantándose también y caminando hacia su primo. «De la posibilidad de que mi abuela finalmente encontrara a la sobrina que ha estado buscando durante 25 años». La tensión en el comedor se volvió casi tangible. Aracelia sostenía el medallón contra su pecho, y sus ojos brillaban con una mezcla de dolor por la traición y alivio por la validación de sus instintos más profundos. «La herencia», murmuró César, las palabras escapando como una confesión involuntaria. «Si ella es realmente parte de la familia, todo cambia. Los testamentos, las proporciones, la administración del patrimonio». «Ah», suspiró Aracelia, con una comprensión dolorosa que abarcaba décadas de sutiles manipulaciones familiares. «Así que esto nunca fue sobre proteger a la familia. Era sobre proteger tu control sobre la fortuna familiar». Emiliano sintió una mezcla de tristeza y furia mientras contemplaba a su primo, recordando los años de amistad y confianza que habían sido destruidos por la codicia. «César», dijo con voz firme, «quiero que vayas personalmente a buscar a Mariela y que le pidas perdón por lo que has hecho». «No», replicó César, volviéndose hacia ellos con una expresión que mezclaba desesperación y desafío. «No voy a arrastrarme ante una oportunista que...» «Suficiente», exclamó Aracelia, golpeando la mesa con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. «César Norvallo, has mentido, has manipulado y has causado un dolor innecesario a una joven inocente y a tu propia familia». Se levantó de su silla con una dignidad que parecía haber estado acumulando durante semanas, caminando hacia César con pasos firmes a pesar de su edad. «A partir de este momento», declaró con voz cristalina, «quedas removido de cualquier responsabilidad sobre la administración del patrimonio familiar. Emiliano asumirá ese rol». César palideció completamente, comprendiendo que su cuidadosa planificación no solo había fracasado, sino que había resultado en la pérdida total de todo lo que había estado tratando de proteger. «Tía Aracelia», comenzó, pero ella levantó una mano para silenciarlo. «Y ahora», añadió dirigiéndose hacia Lupita, «¿podrías pedirle a Roberto que prepare el automóvil? Vamos a ir a buscar a Mariela para traerla a casa, donde siempre debió estar». El sol se ponía completamente mientras la familia se preparaba para enmendar los errores que habían mantenido separados a quienes el destino había querido unir.
Miles, el coche de la familia Murtega, se detuvo frente a la pequeña casa de adobe en la calle Morelos, justo cuando las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo nocturno. La luz cálida que se filtraba por las ventanas modestas contrastaba dramáticamente con la opulencia de la mansión. Pero había algo en esa simplicidad que irradiaba una paz auténtica que había faltado en la casa de la colina durante semanas. Emiliano caminó hacia la puerta de madera pintada de azul, mientras Aracelia esperaba en el automóvil, reuniendo fuerzas para el momento que había anhelado desde que Mariela se había marchado. Sus manos arrugadas sostenían un pequeño ramo de gardenias del jardín de la mansión, flores que simbolizaban la pureza y el nuevo comienzo. Cuando Mariela abrió la puerta, sus ojos reflejaron una secuencia rápida de emociones: sorpresa, esperanza cautelosa y finalmente una vulnerabilidad guardada que revelaba cuánto había sufrido durante la separación. «Emiliano», murmuró, secándose las manos en el delantal que llevaba puesto. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vengo a pedirte perdón», dijo él directamente, sin preámbulos ni excusas, «por no haberte defendido cuando debía hacerlo, por dudar de mi propio corazón cuando me decía que César estaba mintiendo, por permitir que el miedo al conflicto familiar fuera más fuerte que hacer lo correcto». Desde el interior de la casa llegó la voz de Esperanza, la madre de Mariela, preguntando quién había llegado. Cuando apareció detrás de su hija, su expresión era una mezcla de protección maternal y curiosidad por el joven elegante que estaba de pie en su modesto umbral. «Señora Esperanza», se dirigió Emiliano con un respeto genuino, «mi abuela Aracelia Murtega está en el automóvil. Le gustaría hablar con ustedes dos, si nos permiten la oportunidad de explicar lo que realmente sucedió». Mariela intercambió una mirada con su madre, y en esa comunicación silenciosa que existe entre familiares cercanos, se transmitieron preguntas, dudas y finalmente una decisión de escuchar. «Está bien», dijo Mariela finalmente, «pero aquí, en nuestra casa». Cuando Aracelia entró en la pequeña sala, apoyándose ligeramente en el brazo de Emiliano, el contraste entre los dos mundos se hizo evidente, pero no incómodo. La elegancia natural de la anciana se adaptó inmediatamente a la calidez sencilla del espacio, como si la autenticidad pudiera florecer en cualquier entorno. «Mariela, querida», comenzó Aracelia, tomando las manos de la joven entre las suyas, «he venido a pedirte que regreses a casa y a contarte toda la verdad sobre tu historia y la nuestra. Durante la siguiente hora, en esa pequeña sala iluminada por una lámpara de cerámica y decorada con fotografías familiares y plantas caseras, se desenredó una historia que había estado tejiendo conexiones invisibles durante 25 años. Aracelia relató cómo Elena, su hermana rebelde, había huido con su hija pequeña para protegerla de parientes codiciosos que veían en la niña una amenaza a sus propias aspiraciones sobre la herencia familiar. Cómo había cambiado su apellido y se había establecido en San Delvino bajo una identidad diferente, y cómo, años después, cuando Elena murió en un accidente, había dejado a su hija con una familia adoptiva que la crió con amor, pero sin conocer completamente su verdadera historia. «Tu madre adoptiva era una mujer maravillosa», explicó Aracelia, refiriéndose a la Esperanza que había criado a Mariela. «Elena me escribió una vez contándome cómo te había encontrado una familia que te daría todo el amor que necesitabas». Esperanza, que había estado escuchando con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. «Siempre supe que había algo especial en la historia de Mariela», admitió. «La familia que me pidió que la cuidara después de que su madre muriera, nunca me dieron todos los detalles, pero me dijeron que era importante mantenerla segura y amada». La pieza final del rompecabezas encajó cuando Aracelia explicó cómo César había descubierto rastros de la verdadera identidad de Mariela.
y había creado las falsificaciones para proteger su posición en la familia. Pero ya no importa, dijo Emiliano mirando directamente a Mariela. Lo que importa es que estás aquí, que eres parte de nuestra familia y que me he enamorado de ti. El silencio que siguió esta confesión fue diferente a todos los silencios anteriores. Estaba lleno de posibilidades, de futuros que finalmente podían ser imaginados sin miedo ni secretos. Mariela sonrió entonces, una sonrisa que irradiaba la misma calidez que había atraído inicialmente a Aracelia en la plaza del mercado. «Y yo me he enamorado de ti», respondió simplemente esa noche cuando regresaron a la mansión, ahora verdaderamente el hogar de Mariela. Las luces de Sandelvino parpadeaban como estrellas terrestres, y el aire nocturno estaba lleno de promesas de días mejores y familias finalmente completas. 6 meses después, mientras el sol se ponía tras las montañas que rodeaban Sandelvino, 3 figuras se encontraban en el terrazo de la mansión Murtega. Aracelia, con su cabello plateado brillando bajo los últimos rayos de luz, ocupaba su sillón favorito con una vitalidad renovada que la había transformado en la matriarca vibrante que había sido en su juventud. A su lado, Mariela y Emiliano compartían un banco de hierro forjado, sus manos entrelazadas mientras contemplaban el pueblo que se extendía a sus pies como un mapa viviente de sueños cumplidos. Los negocios de dulces artesanales de Mariela habían florecido con el apoyo de la familia, y su pequeño local en la plaza se había convertido en el punto de encuentro favorito de los habitantes del pueblo. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Aracelia, sosteniendo el medallón que ahora colgaba de una cadena nueva, pero conservaba toda su historia. «¿Qué, abuela?», preguntó Mariela. Una palabra que había comenzado a usar naturalmente y que llenaba el corazón de la anciana cada vez que la escuchaba. «Que ayudaste a una señora perdida sin saber que en realidad te estabas ayudando a ti misma a encontrar el camino a casa». Emiliano apretó suavemente la mano de Mariela. Mientras las campanas de la iglesia comenzaron a sonar la hora del Ángelus, creando una sinfonía que se alzaba desde el valle y se perdía entre las nubes rosadas del atardecer en la distancia, los vendedores del mercado recogían sus puestos, las familias se reunían para la cena, y Sandelvino se preparaba para otra noche tranquila. Pero en la mansión de la colina, 3 corazones habían encontrado finalmente la paz que viene de saber que el amor verdadero y la familia auténtica pueden superar cualquier obstáculo que la codicia o el miedo intenten interponer en su camino. César había partido hacia la capital, donde buscaría reconstruir su vida lejos de las consecuencias de sus decisiones, pero incluso su partida había sido un regalo para la familia, porque les había enseñado que la verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible a las mentiras más cómodas. Y mientras las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo nocturno, Mariela comprendió que a veces el destino trabaja de maneras misteriosas, utilizando actos de bondad aparentemente pequeños para tejer cambios que transforman vidas enteras. El medallón brilló suavemente bajo la luz de la luna, guardián silencioso de una historia que había comenzado con una pérdida y había terminado con el más hermoso de los reencuentros. ¿Te gustó conocer cómo el destino unió a esta familia a través de un simple acto de bondad?